Bienvenidos a Ghost en Español. Todo sobre la banda Ghost en tu idioma. En un video anterior te comenté sobre las declaraciones que hizo Chris Catalyst en su cuenta de Twitter. Allí se refirió sobre su salida de la banda y entre otras cosas mencionó que él nunca se hubiera ido, que no fue su decisión y que ellos no lo quieren allí. Resulta que ahora el fandom se encuentra dividido. Esto porque Chris usó su cuenta de Twitter nuevamente para decir algo más. En un nuevo tweet, Chris dijo: "Fui eliminado por correo electrónico. Después de 6 años de servicio, fue un trago amargo, pero las cosas son raras, ¿no?". Esto, por supuesto, dejó un mal sabor a varios fanáticos que quieren a Chris. Muchos se fueron en contra de Tobias Forge en redes sociales. Otros, sin embargo, hacen un llamado a la calma, ya que no sabemos con claridad qué fue lo que pasó tras bastidores. Chris también respondió a otros tweets donde le preguntaban por su guitarra y dijo que era genial y que quizá la venda, refiriéndose a una de las que usó con Ghost. Luego dijo: "No soy una persona sentimental cuando se trata de artículos, me gustan más los recuerdos, es una buena guitarra, alguien debería estar tocándola o al menos mirándola". También comentó lo mal que la pasó después que lo despidieron de la banda y dijo que disfruta estar haciendo sus propias cosas, música y más. Tobias, por su parte, hace poco en una entrevista comentó sobre el tema, aunque no mencionó a Chris directamente. A él le preguntaron sobre la salida de los músicos y dijo: "Intento hacer cambios lo menos posible, no he hecho ningún cambio significativo en los últimos 5 o 6 años. Por supuesto, a veces sucede que alguien prefiere hacer otra cosa o ya no encuentra el tiempo para hacerlo. Todos tenemos nuestras propias vidas y nuestros propios deberes. A veces hay un conflicto de intereses. Siempre trato de que todos se sientan cómodos y mantener las cosas interesantes. Pero es inevitable. Siempre tienes a alguien que se va". Por supuesto, gran parte del fandom está expresando sus opiniones y es inevitable no opinar, ya que es un tema del que se está comentando. Sin embargo, sería adecuado no emitir juicios de valor, ya que la situación real nadie la conoce. No sabemos si esta fue una decisión de Tobias exclusivamente o si hubo algo más detrás. Hablando claramente, los ghouls son nameless ghouls por esa misma razón. Si se realiza un cambio, todo debe seguir igual. Pero inevitablemente, después de que a los ghouls y ghoulettes se les permitiera admitir públicamente que son parte de Ghost, el reconocimiento fue mayor. Chris se ganó ese reconocimiento y muchos fanáticos sienten tristeza ante esta situación. En el futuro podremos tener muchos más cambios y Ghost simplemente continuará. Gracias por acompañarnos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales. Además, date una vuelta por nuestros otros videos. Hasta pronto. Somos Ghost en Español.